Ok, parece broma de lo que tenemos que hablar, porque muchos dirían que si yo quiero empezar a jugar dentro de Saint Seiya Awakening Gods, debería, entre las cosas más básicas, entender lo que significan los cosmos. Sin embargo, ahora van a ver que tal vez, y yo al menos lo considero así, los cosmos son algunos de los elementos más complicados o que requieren cierto conocimiento para entenderse de qué estamos hablando. Y no vamos a hablar de todos los cosmos, sino sobre todo de los legendarios. Habilidades que algunas son ocultas entre comillas y formas de funcionamiento que son muy diferentes a lo que varios se imaginan. Así que sin más, empecemos. Ok, aunque el título de nuevo parece como si este fuera un video para gente que se ha instalado el juego ayer, la verdad es que hay muchas cosas relevantes para hablar con respecto a los cosmos, y sobre todo tomando en cuenta que existen caballeros, dicho sea el señor Thanatos es del que más vamos a hablar en este momento, que rompen los centrales, quitan efectos, cambian situaciones en el campo, pero hay algunas cosas que los cosmos a lo largo de todo este tiempo han seguido manteniendo y son sus formas de funcionar. Ok, para que entendamos existen tres grandes formas de entender a los cosmos, tres grandes divisiones. La primera son los cosmos legendarios, que por estar en el campo ya hacen algo, ¿ok? Son cosmos que, por ejemplo, ni bien están dentro del campo, tienen alguna habilidad. Cuidado, esto es muy diferente a los cosmos que cuando empieza la partida te otorgan algo. Vamos a explicar un poco esto. Por ejemplo, cuando empieza la partida, Iris me va a dar 10 puntitos de velocidad. Perfecto. Esto significa que antes de que empiece la partida, yo no tengo estos 10 puntos de velocidad, ¿ok? Mientras que, por ejemplo, en el caso de Rey Gigante, cuando tú le pegues a una unidad, esta unidad va a recibir más daño si tiene menos del 40%. Es decir, el cosmos está latente, ya se activó, o al menos, por así decirlo, no se va a activar con todo según las condiciones de la vida, pero el cosmos se queda latente en ese momento hasta que tú lances el ataque y recién sale en la parte de arriba está el propio cosmos como una imagen que se está activando. Entonces, aunque parezca lo mismo, no es así y vamos a explicar después por qué. Y existe un tercer cosmos que requiere de ciertas condiciones para que se active, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia entre este cosmos que se activa cuando pego si también estoy cumpliendo condiciones? Que con el caso de los otros cosmos que se activan cuando se cumplen condiciones, son condiciones de daño que tú recibes, no de daño que tú haces, ¿ok? Entendamos entonces que existen tres tipos de cosmos. Si se están dando cuenta, es una clasificación que no existe en el juego, pero que yo le estoy dando para que se entienda a dónde quiero llegar. Ok. Vamos a explicar esto de una vez entonces. ¿Qué pasa cuando Thanatos destruye o rompe los centrales con una detonación? O, en menor grado, porque no se usa tanto, un cosmos roto por la exclamación, o un cosmos que ha sido roto o sellado por el señor Krishna, que tampoco se ve mucho. Lo que sucede es que van a perder las situaciones de efectos especiales y los subatributos. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Sin embargo, existe un subatributo que no te pueden quitar: los puntos de salud máximos. Los puntos de salud máximos no te los pueden quitar cuando se frena el central, porque el juego hace que tú empieces con esa vida máxima. Entonces, cuando detona Thanatos, no te va a quitar esa vida máxima. No hay forma en que te lo pueda quitar, ¿ok? Muy importante entender esto entonces. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando Thanatos me rompe el central de Iris, voy a perder el efecto especial de que voy a ganar velocidades. Cuando Thanatos me rompe el central de Rey Gigante, voy a perder el efecto especial de hacer más daño a unidades con menos del 40% de puntos de salud, porque el cosmos se va a recuperar después de mi movimiento. Sin embargo, los cosmos que necesitan daño para activarse, se van a activar. A pesar de que Thanatos nos los está rompiendo o desactivando. Así de descabellado, así es como funciona. Lo pueden probar cada uno de ustedes en su cuenta. Y el más grande cosmos que hace esto es Llama Eterna. Llama Eterna nos dice: crack, te voy a dar un escudo del 10%, un escudito de barra gris, pero cuando tú rompas el escudo, cuando mejor dicho tu oponente rompe el escudo, ahí sí se vienen cositas al canal, porque ahí sí recién van a activarse, en este caso, el bufeo del 15% de ataque cósmico cuando se destroza este escudo. Y entonces uno dirá: Hisoka, pero entonces ¿Thanatos rompe o no rompe el central?
lo rompe, pero a la hora de hacer el daño se activa. No sé si me dejo entender. Entonces, de tal forma que cuando Thanatos detona, nos va a quitar los subatributos, menos los puntos de salud, y nos va a otorgar 15% de ataque cósmico. Eso es algo relevante si hablamos, por ejemplo, de Cosmos que nos van a dar supervivencia cuando recibimos daño. Cosmos como por ejemplo Fucsia. Cuando Thanatos detona, vamos a recibir daño y el juego va a activar el Fucsia, con una gran diferencia. Con la diferencia que los siguientes ataques que se vengan de otras unidades contra el portador de Fucsia ya no se van a activar, porque el Cosmos se ha roto. Sin embargo, cuando, y lo dice el propio Cosmos, cuando los enemigos con una velocidad mayor que la suya hacen daño, va a obtener un 20% de bonificación de resistencia al daño físico y al daño cósmico, y además va a reducir el daño en un 20%. Tenemos un video donde explicamos el tema de las resistencias y de las reducciones, pero en este caso, cuando Thanatos detona, va a activarnos el Fucsia y lo va a desactivar a la vez. Las demás unidades que se vayan a mover, así sean más rápidas, no van a hacer que salte el Fucsia, que se active cuando generamos, en este caso, algo latente, que sería una unidad más rápida, pero nos va a dar precisamente las bonificaciones si es que ese Thanatos es más rápido. Entonces, tanto es así que cuando Thanatos detona, tú puedes proceder a ver tu Fucsia o a tu propia unidad y vas a ver que va a ganar resistencia de los daños y la reducción de los daños en forma del bufeo. Entonces, estamos ante una situación curiosa, porque a pesar de que Thanatos destruye centrales, hay algunos que no los destruye del todo, y esto dicho sea de paso, le da más valor todavía a Fucsia. ¿Se acuerdan lo que les dije que no hay algunos subatributos que no se pueden quitar, como son los puntos de salud? Pues Fucsia precisamente se suele jugar con puntos de salud, además que el atributo básico de Fucsia es precisamente la vida. Entonces, aquí es muy importante entender esto. Hay un caso que es la única excepción a la regla con respecto a los puntos de salud, pero es porque se hace cuando empieza la partida. Thanatos no detona antes de que empiece la partida y salgan, en este caso, los Cosmos activados. Y es el caso de Escarabajo. Cuando Escarabajo se activa, nos va a dar al inicio de la batalla 15% más de puntos de salud iniciales. Sin embargo, cuando está Orfeo en el campo, el juego calcula que esto en realidad es una suerte de curación y Orfeo, que está tocando la serenata, calcula que no puede ganar vida por el efecto de Orfeo y no vas a ganar esta base de vida. Sin embargo, tu vida máxima va a seguir siendo 15% más de lo inicial. Esto nos va a dar como resultado que tenemos una unidad que empieza con Escarabajo, pero que la vida la tiene un poco más corta, como si le hubieran pegado, porque se activó la habilidad del 15% más de vida, pero no se activó la curación directa de esa vida que has ganado por el Escarabajo, ¿ok? Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Parece algo, de nuevo, sencillo, pero no lo es tanto si tomamos en cuenta otras situaciones, porque esto todavía no termina. Digamos que nosotros estamos jugando con Chijima. Chijima, a pesar de que algunos siguen sin jugarlo, sigue sin gustarles, o piensan que es una unidad que entra y sale de tanto en tanto en el meta, tiene una habilidad bastante curiosa. Cuando Chijima mete el básico, va a dejar la famosa marca de Ungío. La marca de Ungío lo que va a hacer es que después de que la unidad hace otro ataque, por ejemplo Chijima le mete básico a otro, automáticamente va a sufrir el daño adicional del propio Chijima. Tanto es así que a algunos incluso les gusta separar las marcas, ¿no? Meten un básico en un Thanatos y el otro se lo meten a Manigoldo y con el segundo golpe le va a volver a caer daño a Thanatos y lo matan, por ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de Cosmos, como por ejemplo, en este caso el propio Elfo Sangriento, Chijima, si tiene el central roto, va a lanzar el ataque. Efectivamente, el central está roto porque este es un Cosmos que se mantiene en el campo, no se activa cuando empieza la partida, sino que se mantiene en el campo y va a lanzar el ataque, no va a romper las armaduras, pero inmediatamente después de moverse, el juego va a decir, crack, se cumplió lo que Thanatos nos estaba diciendo que había que cumplir, que había que moverse y ahora se pasa a activar de nuevo el central, dándonos como resultado que el daño que se hace por la marca de Ungío rompe las defensas, porque el central vuelve a estar activo. Entonces, curiosamente, Chijima es la única unidad, podemos hablar de algunas otras en este momento, pero es la única unidad que podemos ver
que sobresale de la ruptura de los centrales de Thanatos y sigue rompiendo armadura, porque cuando Thanatos detona y le rompe los centrales, por ejemplo, a la propia Artemisa, esa Artemisa del brillo ya no va a seguir rompiendo armadura, porque su central está roto. Pero claro, en el caso de Chijima, se mueve, se le pasa el efecto y va a empezar a romper armadura de nuevo. Es más, ¿qué sucede si es al revés? ¿Qué sucede si Chijima lanza el primer golpe y Thanatos detona? Una vez que lance el segundo golpe, ese Chijima de nuevo va a tener activo el central. Y eso es algo que muchas personas no lo toman en cuenta muchas veces a la hora de calcular los daños y a la hora de calcular la utilidad de esto. Otro cosmos que es bastante importante entender precisamente por esto que les estoy comentando es el señor Libro de los Muertos, un gran cosmos que sirve bastante tomando en cuenta la supervivencia que le intentas dar a algunas unidades, además de lo que te puede llegar a ganar. En este caso, Libro de los Muertos en Canon, que es un clásico de la vida, nos va a dar algo bastante curioso. Nos va a aumentar los daños cuando se muera una unidad aliada. Sin embargo, si el central está roto y se mueren las unidades, el libro está desactivado y no vas a ganar nada. Esto es así, funciona así. Pero aquí lo curioso es que si tú llegas a ganar el ataque antes de que salga la sombra, el señor Canon va a hacer muchísimo más daño. Parece broma esto, pero sigo viendo errores con respecto al armado de Canon. Esto lo voy a decir en otro video. Hay muchas cosas que hablar de él. La gente sigue sin saber, por ejemplo, que el señor cura, pero no directamente. Ya lo voy a explicar en su momento en algún video. Pero bueno, esto es con respecto a los cosmos. Hay cosmos que realmente no se rompen, o se rompen, pero antes de romperse te dejan pues esta habilidad especial que se activa según su propia naturaleza. ¿Ok? Ahora, hay algunas personas que consideran, por ejemplo, que Mandala es un buen reemplazo para Fucsia si le estoy buscando velocidades. Sí, pero en este caso, al ser un efecto especial que ya está en el campo de manera latente, cuando Thanatos detone, el daño que le van a hacer en ese momento, porque el daño que hace Thanatos en ese momento sí que se va a calcular según los cosmos que estén activos, y sí, vas a recibir 15% menos de la detonación, que no está mal, pero después de eso Mandala se desactiva, perdiendo el atributo básico de velocidad, que no es poca cosa, y en este caso también perdiendo supervivencia, porque la siguiente detonación, si todavía no se mueve tu unidad, sencillamente va a hacer que recibas ese daño adicional. Esto es lo que curiosamente no se está diciendo mucho de los cosmos. En este caso estamos hablando de cosmos legendarios. Si hay algún jugador aquí de Magic, por ejemplo, yo soy uno de ellos, se puede entender esto como los famosos triggers, las habilidades disparadas o las habilidades activadas. Una habilidad se dispara cuando empieza la partida y se dispara la habilidad y salta, por ejemplo, esto de ganar 10 puntitos de velocidad con el tema del iris, o hay habilidades que se activan cumpliendo requisitos, como por ejemplo el Libro de los Muertos, que se activa cuando se muere una unidad. Eso para los jugadores de TCG y que se puede entender un poco más. Esto es lo que está detrás de los cosmos, y como dato adicional, ya cereza del pastel, si nosotros entendemos esto y jugamos una alineación donde necesitamos Hada del Pantano siempre sí o sí, pues lo que deberíamos hacer es jugar a la unidad más lenta con Hada del Pantano, para que cuando Thanatos detone, efectivamente rompe el central, pero después le toca a nuestra unidad lenta, se pasa el turno, activa de nuevo su central, y en la siguiente ronda tenemos la gloriosa Hada del Pantano de nuevo a nuestro favor. Ok, sin más que agregar, primero espero que hayan pasado una excelente Navidad. No se preocupen que el contenido va a seguir sin miedo al éxito. Vamos a tener más videos antes de que termine el año. Les tenía pensado hacer un pequeño regalo, algo simbólico más que nada, que era para este año, pero no se va a poder. Lo más probable es que esté por enero, pues para Bajada de Reyes, para los de España. Así que, sin más que agregar, muchachos, nos vemos en la próxima. Gracias como siempre a Nichi, que está haciendo el encargado de la edición. Y cualquier duda o comentario, valga la redundancia, por favor háganmelo saber en la parte de abajo, en la caja de comentarios. Nos vemos. Adiós.